Muchísimas gracias a todos. La verdad que es un enorme gusto, un enorme placer estar en contacto con la consultora de Tucumán, con RH Plus, con Hugo Arce, con Jessica Noelia Gómez y con Lucas Acuña. La verdad que les deseo mucho éxito en todo lo que viene. Y la verdad que es un gran gusto porque efectivamente, yo soy tucumano. He trabajado durante más de 21 años, 22 años en Argentina, y ahora me toca estar trabajando en Perú, en Lima, en la dirección de Capital Humano. Y la intención hoy es que podamos, más que nada, compartir experiencias en relación a un tema que es central, ¿no? Que es fundamental en las áreas de recursos humanos, que tiene que ver con los indicadores de recursos humanos, ¿no? Y es un tema que cuando yo lo veo desplegado, por ejemplo, en las currículas universitarias, en donde existe recursos humanos, eh, no es un capítulo que a mi gusto esté desarrollado de una manera amplia, de una manera que realmente lo merezca. Y eso sí me llama mucho la atención, es decir, generalmente tenemos una afición muy grande desde el punto de vista profesional por todos los aspectos comportamentales, y eso está muy bien, porque la carrera y nuestra profesión tiene que ver con aspectos comportamentales por sobre todo, pero sin duda también tiene que ver con medir, tiene que ver con hablar con el lenguaje del negocio, que es lo que vamos a estar hablando en la sesión de hoy. Y permítanme presentarme, antes que nada, quiénes somos, dónde estamos trabajando como empresa. No sé si ahí están viendo la pantalla, uno que me pudiera confirmar. Sí, Pablo, ahí la estamos viendo. Muchas gracias, Hugo. ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, ¿quién es Arca Continental? Y en este caso, Arca Continental Lindley, en Perú. Bueno, somos el embotellador exclusivo de la compañía Coca-Cola en el Perú y también formamos parte del grupo Arca Continental. Arca Continental es un grupo mexicano, de capitales mexicanos, que es el tercer embotellador más importante del sistema Coca-Cola a nivel mundial. Para que ustedes puedan tener una idea de lo que es el sistema el sistema Coca-Cola se compone de la compañía Coca-Cola, que nos vende a nosotros, que somos los embotelladores, el concentrado de la bebida, ahí donde está la fórmula, donde está todo el mito de la magia, de la fórmula, etcétera. Y en las plantas embotelladoras lo que se hace es fabricar la bebida junto con agua, gas carbónico y azúcar u otros ingredientes. Lo que hacemos es producir y distribuir las marcas líderes del mercado, bueno, bebidas gaseosas, aguas saborizadas, jugos, bebidas hidrantes, energizantes. Ahora vamos a estar incurriendo en la experiencia de una bebida alcohólica también, ya tenemos también para el año que viene el lanzamiento de Coca-Cola con café. Pero es un portafolio muy variado que incluye aguas, jugos, etcétera. La empresa tiene 109 años de trayectoria. En Perú hay 7 plantas a nivel nacional, una planta en Trujillo, que es el norte del país, una planta en Arequipa, en el sur, una planta en Cusco también en el sur, una planta en Iquitos, que es ya en la selva amazónica, ya en Lima, una planta en Pucusana, que es la sede más grande, una planta en Zárate, que también es en la ciudad de Lima, y una planta en la localidad de Huacho. Trabajamos con alrededor de 4.600 colaboradores, 8.800 colaboradores indirectos, si sumamos a todas las personas que son terceras, y atendemos a alrededor de 340.000 puntos de venta, ¿no? Realmente es una operación muy grande, es una operación muy intensa porque involucra a todo el país. Yo venía de trabajar como director de Capital Humano en Argentina, en donde trabajábamos con el noroeste de la República Argentina y el este,
Y bueno, me inicié en Tucumán, por eso es el gran gusto que tengo de poderlos acompañar hoy, ¿no? 5 países atendemos en lo que es el grupo, la zona de Argentina, como les decía, la zona norte y este de Argentina, todo el país de Perú, todo el país de Ecuador, la mitad de México y la frontera con Estados Unidos, y parte de Estados Unidos en lo que es Nuevo México, Nuevo Laredo, Houston. Realmente hay una experiencia muy interesante, muy buena, porque culturalmente se da la particularidad de que se está atendiendo un territorio norteamericano con jefes mexicanos, ¿no? Todo un tema en este momento, ¿no? 68.000 colaboradores son a nivel global y se atienden a 119 millones de consumidores, ¿no? Esta es la empresa, y quisiera comenzar comentándoles una frase que a mí siempre me llamó mucho la atención de nuestros comportamientos culturales. Uno de nuestros comportamientos culturales es la orientación a resultados, y uno de sus comportamientos dice lo siguiente: aunque reconocemos el buen esfuerzo y o las justificaciones de cada uno, al final seremos responsables solo por los resultados que entreguemos, en un marco de integridad, ética y respeto. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, miren, a mí me gusta mucho el fútbol. No se trata solo de jugar bien, dice esto, se trata de ganar. Se trata de entregar resultados, se trata de lograr los resultados en tiempo, en forma, y no solamente de hacer las cosas bien. Se supone que cuando uno hace las cosas bien, los resultados llegan. Es un supuesto, sí, por supuesto. Pero realmente lo que se entrega es el resultado al final. Entonces, por esto es que tenemos la necesidad de medir, pero aquí tomaba un poquito lo que dice Dave Ulrich. Él decía: mientras insistamos en medir lo que hacemos, vamos a dejar que otros hablen de logros y éxitos. Y al principio yo no entendía muy bien esta frase, mientras insistamos en medir lo que hacemos, y después leyéndolo más es que en realidad quiere decir que lo que tenemos que medir es lo que queremos lograr, ¿sí? Y no nuestras acciones y actividades. ¿Esto por qué? Porque a mí me ha tocado ver muchas mediciones en empresas que en realidad lo que miden son las acciones y las actividades que hacen. Por ejemplo, y nosotros todavía lo hacemos en cierto nivel y ahí estamos evolucionando. Todavía hay muchas empresas que están midiendo la cantidad de horas de capacitación que entregan a su personal. Y en realidad eso propiamente tiene que ver con las actividades. Lo que realmente deberíamos medir en ese caso no es la actividad en sí misma, sino qué queremos lograr con eso que hacemos, ¿no? Entonces, preguntarnos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy midiendo lo que estoy midiendo? Generar un cambio de mindset muy importante hacia los resultados y trabajar sobre todo poniéndolos en práctica, medir y realizar seguimiento. El cambio de mindset hacia los resultados no es un cambio de mindset que sea sencillo, sobre todo en este momento, ¿Por qué? Porque realmente estamos viviendo un momento de innovación y cambio tan grande que hace que el resultado esté siempre pendiente de muchas variables, ¿no? Sin embargo, una empresa se mide por los resultados. En este sentido, lo que siempre nos dice Dave Ulrich es que nosotros desde Recursos Humanos siempre tenemos que estar hablando el lenguaje del negocio. Y el lenguaje del negocio son los números. El lenguaje del negocio son los números, y aún en esos aspectos comportamentales, también tenemos que tener la habilidad como profesionales de recursos humanos de encontrarle la forma de medir aquellos aspectos comportamentales de la organización de manera de poder avanzar. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Sin duda, la estrategia de recursos humanos tiene que estar ligada a las capacidades que tiene la organización, ¿no? Entonces, la estrategia tiene que estar de recursos humanos, por supuesto, siempre ligada al negocio, siempre enfocada en las capacidades de la organización,
Y la acción de recursos humanos siempre encaminada a resultados, siempre encaminada a resultados. Un gran mito que existe en recursos humanos es que los temas que trabaja de recursos humanos son intangibles, son inmedibles, son genéricos, y en todo caso, por todo esto no tienen que ser considerados como parte central del negocio. Este es un viejo mito con el que cargamos en la profesión, que tenemos que tener la habilidad enorme de poder darlo vuelta. Entonces, cambiar el mindset, enfocarnos en las capacidades de la empresa y, importante, medirnos a través de los entregables que tenemos, porque la acción sin resultados no tiene sentido. Es decir, si nosotros vamos a estar haciendo acciones que no generen resultados, no tiene sentido. Y uno podría decir, ¿resultados dónde? Si yo me pongo, o por ponernos incómodos a nosotros en nuestra profesión y digo, ¿resultados dónde? Definitivamente estamos hablando de negocios, resultados en el estado de resultados de la compañía. Y uno pudiera ponerse más incómodo y decir, pero qué difícil que es poder reflejar esto cuando uno trabaja con aspectos comportamentales, por ejemplo. ¿Cómo pudiéramos desde Recursos Humanos evidenciar que un programa de liderazgo ha impactado en el estado de resultados de buena manera? Bueno, es uno de nuestros grandes desafíos. Pero lo que sí tenemos que tener muy claro, y es sobre lo que nunca vamos a tener que ceder, es que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. En otras palabras, lo que no se mide no se controla, y lo que no se controla no se gestiona. Esto es fundamental, ¿por qué? Porque desde nuestra profesión hemos tenido muchas veces la tentación de manejarnos en términos cualitativos con respecto a los procesos. Por ejemplo, ¿cómo está el clima laboral? Es bueno, es alto, ha mejorado. El clima laboral viene muy bien. No, nada de eso sirve en lenguaje de negocios, ¿sí? Ahora lo vamos a establecer. ¿Por qué? ¿Por qué es importante trabajar con métricas? Porque en la medida en que nosotros tenemos métricas, podemos tomar decisiones bien claras. Podemos, sin duda, enviar señales que afectan decisiones de los componentes de la estrategia. Podemos redireccionar la estrategia a partir de la toma de decisiones. De hecho, lo que medimos siempre refleja cuál es nuestra estrategia, hacia dónde estamos apuntando. Y, por supuesto, transmiten valores, prioridades y un marco estratégico. Siempre lo que medimos se relaciona directamente con lo que nos interesa, con lo que nos importa. Entonces, ¿para qué vamos a medir? Para conocer lo más próximo a tiempo real lo que sucede en la empresa y tomar medidas antes de que sea más difícil actuar sobre un problema. Esto también es un enorme desafío para nosotros como recursos humanos, que es conocer a tiempo real lo que sucede en la empresa. Y ahí se introduce todo el aspecto de digitalización, todo el aspecto de analytics, de predictivos, de medición a intervalos cortos. No nos sirve llegar a fin de mes y darnos cuenta que el resultado del indicador ha sido malo. Tenemos que poder ir viéndolo en intervalos cortos. Esto, de nuevo, involucra un enorme esfuerzo de digitalización e innovación en todas las áreas. También, ¿para qué medimos? Para conocer los puntos débiles de la organización, sobre lo que actuar y para poder mejorarlos. Para conocer las eficiencias de las acciones tomadas y, en general, las de la empresa. Esto de poder, de estar haciendo siempre acciones para mejorar lo que hacemos en recursos humanos, tiene que ser contrarrestado con mediciones del indicador para ver si realmente eso que estamos haciendo está moviendo la aguja o no. También para identificar los puntos fuertes y potenciarlos, para tener una ventaja competitiva, ¿no?
Siempre es importante el benchmark de saber dónde estamos parados, compararse con otras empresas, estar identificando las áreas de mejoras, establecer objetivos que sean realistas, perfeccionar el proceso, entender cómo si el otro lo hace, yo no lo estoy pudiendo hacer, qué está haciendo de diferente, qué es comparable, qué no, desde ese punto de vista. Y ahora, luego de esta parte un poco conceptual, yo pensaba que hay indicadores de procesos de recursos humanos que son clásicos, que son básicos y que son insustituibles y que apuntan directamente en el estado de resultados. En nuestra compañía medimos generalmente la cantidad de horas extras, el ausentismo, la rotación y el costo laboral y la productividad. Básicamente, esto nos permite evaluar en líneas generales cómo está el negocio. ¿Por qué? En la gran mayoría de las compañías, el costo laboral insume entre un 40 y un 45% del costo total de la empresa, de los gastos totales de la empresa. Entonces, si el costo laboral de una compañía está bajo el liderazgo del capital humano, una de las principales responsabilidades que tenemos y que afecta directamente al estado de resultados es controlar el costo laboral. Entonces, ¿cómo controlamos el costo laboral? Midiendo la cantidad de horas extras que hacemos, comparándolas contra el volumen, comparando contra mediciones de años anteriores, cómo estuvimos con respecto a los volúmenes en años anteriores, cuántas horas extras hicimos en los mismos meses de la semana anterior. Aquí en Arca Continental, Perú, lo que tenemos, y lo tenemos también en Argentina, es una medición semanal comparándonos la cantidad de horas extras que hacemos con respecto a la misma semana del mismo mes del año anterior, comparando el volumen y viendo si la referencia con respecto al volumen es lógica o no, y planificando las horas para la semana siguiente. En lo que es el tema de ausentismo, también tiene un impacto directo en el costo laboral por el tema de las ausencias, pero aquí hablamos de ausentismo controlable. ¿Qué quiere decir este ausentismo controlable? Es el ausentismo sobre el cual nosotros como organización tenemos alguna capacidad para gestionar. Por ejemplo, en algunos convenios colectivos existe una serie de licencias que tiene el personal que cuando la persona se presenta en las oficinas de recursos humanos a pedir esa licencia, es de cumplimiento obligatorio. Entonces, ciertamente existe un ausentismo en ese caso, es una licencia que tiene una persona, la persona no asiste, pero no hay mucho que en ese caso puntual pueda hacer el área de recursos humanos como medición, como gestión de ese ausentismo. Pero sí puede hacer, por ejemplo, gestión en todo el ausentismo que tiene que ver con las ausencias injustificadas, puede hacer también gestión con respecto a los procesos de salud que tiene la organización a través de su departamento de salud ocupacional. Entonces, por eso es que se habla de ausentismo no total, sino controlable. El tema de la rotación también es clave para medirlo, y ahí en el tema de la rotación, si bien estamos hablando de un impacto económico, sin duda, porque que la gente se vaya de la organización, que tengamos que contratarla nuevamente hasta que esa persona empiece a rendir por su curva de aprendizaje, pasa un tiempo, esto insume dinero, y esto tiene un costo y un impacto en el estado de resultados. Pero por otro lado, también la rotación es un indicador del nivel de pertenencia que está teniendo la persona con la organización. Es decir, en qué sentido, en qué medida la persona se siente parte de la organización. Entonces las dividimos en renuncias voluntarias, o sea, la persona cuando se va por propia voluntad, o involuntaria, cuando nosotros como organización luego del periodo de prueba, por ejemplo, decidimos que la persona no cumple el perfil y se tiene que retirar, que también es un indicador de los procesos de inducción, que también es un indicador del proceso de selección. A nivel de costo laboral, miren, hay un indicador de que nosotros trabajamos muchísimo, que yo siempre lo recomiendo, que quizás es el más potente para medir, porque uno pudiera medir el costo laboral en sí mismo, es decir, cuánto estamos gastando por el total de la planilla de la compañía.
Pero también alguien pudiera plantear, bueno, pero ahora estamos vendiendo mucho más, por eso somos más gentes, por eso tenemos más costo laboral de planilla. Entonces, el ratio que complementa de manera muy lógica esa medición es medir el costo de plantilla, es decir, el costo laboral completo, sobre los ingresos totales que tiene la compañía. Entonces, de esa manera, estamos generando un ratio que nos dice, de alguna forma, qué nivel de equilibrio tenemos entre los ingresos y la gente. Y un indicador también muy interesante que llevamos es el indicador de productividad, que mide las cajas vendidas sobre el total de gente promedio. Esto también es una manera de poder medir, de alguna manera, cuán lejos o cerca estamos de un nivel de productividad, justamente, no midiendo el headcount, la cantidad de personas de manera aislada, sino en relación a las cajas producidas, a las cajas vendidas, perdón, en este caso. ¿Por qué? Porque aquí se nos han planteado varias situaciones bien interesantes. Por ejemplo, de golpe decían, estamos vendiendo mucho, por eso necesitamos más gente. Pero cuando sacamos este ratio de productividad, nos dábamos cuenta que vendiendo el 10% más del año anterior, estábamos por debajo un 1% en productividad. ¿Qué quería decir esto? Que el denominador estaba creciendo más de lo que crecía el numerador. Entonces hay un desequilibrio. El crecimiento no estaba siendo acompañado por el crecimiento de headcount. Entonces, todas estas herramientas son herramientas de negocios, de capital humano, que nos sirven para gestionar. Y ahora déjenme compartirles muy rápidamente cuál es el Balance Scorecard, por lo menos de los fundamentales de capital humano que llevamos en Arca Continental. Medimos el headcount del mismo mes, en este caso octubre, contra el mensual de octubre del año pasado, que estamos un 7% abajo. Tenemos una meta excelente, que en realidad la meta era antes de la pandemia, o sea que en realidad estamos considerando como meta el año anterior, porque todos los objetivos se han visto variados. Medimos también el acumulado con respecto al 2020 y al año 2019, estamos con una variación de 4,2%, y también una meta, con respecto a la meta estamos abajo. Entonces, este primer dato es un dato tal cual, no es un ratio, ¿no? Con respecto a horas extras, también medimos las horas extras del mismo mes del año anterior y vemos la diferencia con respecto al año actual y vemos también la diferencia acumulada. Y aquí viene lo interesante, el costo laboral. Este ya es un ratio, lo que decíamos. El costo total de las plantillas sobre los ingresos. En octubre del 2019, esto pesó 11,7%. ¿Qué quiere decir? Que el costo de nuestra plantilla representaba el 11,7% de los ingresos que habíamos tenido como compañía. En este momento está pesando el 10,7%. Pero si vemos contra cómo estamos en el acumulado por la caída de las ventas, todavía estamos en rojo en este indicador. Si vemos la productividad medida en cajas vendidas versus total de gente promedio, estamos un 6,8% arriba. ¿Por qué? Porque hemos vendido en octubre del 2020 5.272 cajas por cada persona de la organización, cuando en octubre de 2019 habíamos vendido 4.937. ¿Qué quiere decir esto? Que viene muy bien octubre, pero cuando vemos el acumulado, en el acumulado estamos 13% abajo. Venimos siendo improductivos, producto de los primeros meses de la pandemia que fueron muy fuertes. A nivel de ausentismo controlable, que se mide sobre el ausentismo sobre el total de días laborados, sí estamos bien con respecto al 2019 y también estamos bien con respecto al acumulado. Lo mismo con la rotación total y lo mismo con la rotación voluntaria. Esto sí quería compartir con ustedes, ¿por qué? Porque de esto
esta medición en sí misma no es una medición que tiene que quedar así como tal cual, sino que tiene que ser una medición que nos ubique rápidamente en acciones, ¿sí? Esto, ¿por qué lo medimos a esto? El total de plantilla versus año anterior es de 12.3% menos con respecto al año anterior, pero las ventas han caído 4.1%. ¿Qué nos quiere decir esto? Que la performance de la organización en cantidad de gente en costo laboral ha caído 12,3% y las ventas netas han caído en menos 4,1%. Quiere decir que la performance de gente viene siendo mucho mejor que la performance de ingresos. Entonces, de nuevo, que la performance de gente, ¿sí?, en costo viene siendo mejor que la posibilidad de ingresos. Lo mismo en el acumulado, ¿sí? Ahora, decíamos que todo esto tiene que motivarnos, sin duda, a generar acciones, a generar esquemas de trabajo. Es decir, yo he visto, me ha tocado ver muchas empresas que miden absolutamente todo, pero que en realidad no tienen acción absolutamente sobre nada. Entonces, estos primeros datos, estos primeros números, tienen que ver con los macronúmeros de la gestión de capital humano en la parte central del área, en la parte básica del área, y es un tema que tiene que movernos a la acción para impactar directamente en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque si la venta cae en ingresos de una manera brutal, como ha caído, la plantilla tiene que acomodarse. Y eso es acción de liderazgo de capital humano. Si bien es resultado de los esfuerzos de toda la organización, tiene que liderar capital humano este proceso para equilibrar la balanza, lo mismo con horas extras, lo mismo con ausentismo. Esto son indicadores que también llevamos, que yo les comentaba, que en realidad tienen que ver con indicadores que llevamos en varias de las plantas de Arca Continental en Perú, que tienen que ver más que nada con actividades, que es importante, pero que ya tendríamos que estar caminando hacia otro nivel de medición en capacitación que es mucho más complejo, y hacia eso queremos ir el año que viene. Básicamente aquí lo que medimos son las horas ejecutadas, los colaboradores capacitados y el porcentaje de cumplimiento, cómo vamos, y esto lo llevamos a través de un Power BI que lo lleva el gran equipo ahí de planta pucusana, midiendo y llevando adelante todo el proceso de la escuela técnica operacional en lo que hace a capacitación. Acá lo que nos interesa mucho, o a mí en lo particular me interesa mucho también, es el nivel de cobertura, ¿sí? Por supuesto las horas ejecutadas, por supuesto los colaboradores capacitados, pero también el nivel de cobertura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de capacitación, por ejemplo, la vez pasada hablábamos con nuestro gerente de seguridad patrimonial, que aquí se ocupa de dar todas las actividades de entrenamiento, entre otras cosas, hacia la seguridad personal de las personas ante robos, etcétera. Y él también me mostraba que, por ejemplo, llevaba alrededor de 15.000 horas de capacitación. Y yo me acuerdo que lo que a mí me interesaba más que nada es cuánta gente capacitada tendría que estar habiendo tomado estas actividades. Eran 2.500. Bueno, de esas 2.500, ¿cuántas personas efectivamente ya lo tomaron? El indicador de cobertura en entrenamiento es un indicador muy fuerte, muy grande, porque nos da el input de a dónde estamos llegando con lo que estamos haciendo, ¿no? Pero, en realidad, como sabemos, los niveles de medición del entrenamiento son 5. El primer nivel es de reacción. El primer nivel es el de reacción, que es básicamente se aplica con un cuestionario en donde le preguntamos al participante si el instructor estuvo bien, si el instructor sabía, si el aula era cómoda, si se entendía. Bueno, en este caso no el aula, sino
si los medios tecnológicos estaban bien, etc. El segundo nivel es el nivel de aprendizaje, que generalmente se lo mide con una evaluación al final de la actividad, que eso nos asegura si la persona cuando terminó el curso sabía lo que nosotros queríamos que se lleve como aprendizaje, ¿sí? Es como una evaluación final. Pero eso no implica, yo me puedo retirar de una evaluación habiéndome sacado un 10, y eso no implica que después lo vaya a ir a aplicar en la tarea. Entonces, el tercer nivel, y aquí se pone más difícil la medición, es el nivel de conducta, es decir, el traslado a la tarea. ¿En qué medida eso que la persona aprendió está siendo trasladado a la tarea, está siendo realizado por la persona cuando realiza su actividad? El cuarto, que es más difícil todavía de medir, es el nivel de resultados, es decir, ¿qué impacto está teniendo esto en los indicadores del negocio? Por ejemplo, si yo le doy un curso de ventas a un vendedor, ¿cuánto más está vendiendo por ese curso? Si yo le enseño a un maquinista de producción el proceso de arranque de línea, ¿cuánto eso está impactando en el indicador de merma? ¿En qué medida eso está favoreciendo? Eso ya es mucho más difícil. Y finalmente, el ROI es de la mejora de los objetivos, cuánto dinero está quedando. Generalmente las empresas que ganan premios a nivel nacional en recursos humanos están en este nivel de medición, en el nivel de resultados y en el nivel del ROI. Básicamente el ROI es beneficios monetarios menos costos de capacitación por 100 sobre costos de capacitación. Son pocas las empresas que lo miden. Nosotros estamos acercándonos al nivel 3, al nivel de conducta, en donde estamos buscando plantear en qué nivel la persona traslada eso a la tarea, ¿no? Pero bueno, no solo el objetivo es medir los básicos de capital humano, el ausentismo, las horas extras, la rotación, sino también, fíjense que cuando hablamos de clima laboral, también hablamos de números. También hablamos de números y nosotros estamos trabajando hoy, ya no trabajamos con Great Place to Work, estamos trabajando con Perceptic. Y Perceptic tiene, por ejemplo, varias mediciones muy interesantes a nivel de liderazgo. Por ejemplo, Perceptic nos da el índice de liderazgo. ¿Qué es el índice de liderazgo? Básicamente es un set de preguntas que se realizan en la encuesta de clima dirigida a los dependientes directos de un jefe, en donde ellos opinan sobre el nivel de liderazgo de ese jefe en particular, y eso da un índice, da un número, y en Arca Continental tenemos absolutamente a todos los líderes rankeados, desde los que tienen puntaje 100 hasta los que tienen puntaje 30, y por supuesto los de puntaje 100 son premiados y son invitados a compartir prácticas de liderazgo, y los que tienen menor puntaje entran en un plan de trabajo y acompañamiento para que puedan mejorar. Pero también para el proceso de clima se establece una meta excelente y una meta aceptable, y también, como le digo, están los índices de liderazgo, están los promedios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando hablamos de clima, hablamos necesariamente también de números en recursos humanos, y hablamos de que nuestras acciones en relación al clima, si no mueven estos números, ¿sí? Y vuelvo a la frase inicial de entregar resultados, si esas acciones no mueven estos números, no están sirviendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si hablamos que en clima laboral lo importante son las percepciones, de golpe podemos estar haciendo muchísimas actividades que no estén siendo bien percibidas, y en realidad el foco va por elegir bien las acciones, por tener un buen diagnóstico, y justamente para esto sirven también los indicadores, ¿no? Y acá hay algo bien interesante también, y que no tiene que ver con los básicos, pero tiene que ver con los esenciales. Miren, yo cada vez que en recursos humanos escucho hablar de si una persona se dedica a la parte soft o a la parte hard, realmente tengo cierto disgusto y cierta incomodidad, porque no hay una parte soft en capital, en recursos humanos, no hay una parte blanda,
Hay una parte que es esencial. La parte esencial es la parte comportamental. No es, no por el hecho de que sea más difícil establecer números, tiene que ser indicada como blanda, incluso a veces de manera despectiva. Fíjense, en el proceso de talento, ¿qué nos importa como organización? Y tiene que ver con la estrategia de recursos humanos. Nos interesa tener gente lista ya para poder asumir nuevas responsabilidades, ya sea en el negocio actual o ante la compra de nuevos negocios. Entonces, ¿qué es lo que se identifica? Se identifica el top talent, ¿sí? ¿Qué cantidad de personas top talent tenemos en la compañía? De esos top talent, ¿cuántos han cesado? De esos top talent, ¿dónde hemos hecho movimientos horizontales? O sea, ¿dónde los hemos movido horizontalmente? ¿Dónde hemos hecho movimientos verticales? ¿Cómo vamos con la rotación del top talent? ¿Sí? Fíjense que nosotros tenemos un 8% de rotación de top talent, pero tenemos un 11.94% de personas top talent que se han movido hacia nuevas posiciones. Entonces, aquí viene el benchmark. Tener un 8% de rotación de personal de talento en una empresa como la nuestra, ¿qué dice el mercado? ¿Cómo están las empresas como la nuestra? ¿Es normal? ¿Es lógico? ¿Es lo que tienen las empresas de nuestra categoría, de nuestro nivel de tamaño con respecto a rotación de top talent? Y ahí juega mucho el benchmark. Miren, lo que yo he podido entender en el proceso de gestión de indicadores en este tiempo han sido cosas básicas, ¿no? Que tienen que ver con esto. Primero, tener un indicador claro, estructurado de forma sencilla, priorizados, tipificados, ¿sí? Segundo, la fórmula tiene que ser compartida, es decir, tiene que haber un manual de indicadores, tiene que haber un manual que nos indique cómo debe ser cómo medimos el indicador, cuál es su fórmula para que todos los midamos de la misma manera. Lo tenemos que tomar al dato de una fuente objetiva. ¿Qué quiere decir? Todo indicador agrega valor siempre y cuando se trabaje con valores confiables, es decir, tengo que poder tomar el dato de una fuente objetiva y también de una fuente simplificada. ¿Por qué? Porque si para construir un indicador vamos a tener que hacer trabajar a 5 personas durante una semana, más vale pensar qué hacer, ¿no? Es decir, o automatizamos o lo dejamos de medir por ahora, ¿sí? Hay que hacer la relación costo-beneficio. Otro tema que es fundamental cuando uno trabaja con indicadores es establecer una rutina para la revisión de los indicadores y la medición. Esto es, establecer rutinas de seguimiento y control, definir frecuencia, garantizar actualidad y credibilidad, ¿no? ¿Por qué? De nuevo, porque hay muchas empresas que tienen los indicadores, pero no tienen ni el tiempo, ni la rutina establecida de revisarlos, ni la manera de establecer el quinto punto, que es establecer planes de acción concretos. Y el otro punto final es medir la efectividad de las acciones. Generalmente, de lo que yo he podido ver, las empresas son muy buenas en los 3 primeros puntos y no tan buenas en el punto 4, 5 y 6, ¿sí? Aquí es donde las empresas tienen que mejorar mucho en el establecimiento de una rutina, el establecimiento de un plan de acción, el establecimiento de efectividad de las acciones, es decir, cómo le damos seguimiento a las acciones, cómo realmente nos aseguramos que las acciones están siendo cumplidas y que las acciones están impactando. ¿Por qué sobre el tema de la efectividad de las acciones? ¿Por qué? Porque el management latino, digamos, por así decirlo, suele tener mucha eficacia en el diseño, en la primera parte, en el punto 3, en el punto 2 y en el punto 1. Pero tenemos sí muchas dificultades en la ejecución, en generar un plan de acción, en generar una rutina y en generar efectividad de las acciones. Que si ustedes ven el punto 4, 5 y 6, si pudiéramos agruparlo en una competencia, sería disciplina. No es nada más ni nada menos que tener disciplina.
Otro punto importantísimo en la medición de indicadores es, por supuesto, la medición a intervalos cortos, ¿no? Y aquí es donde se juega de manera muy, pero muy, muy fuerte la digitalización. Es decir, tenemos que ser capaces de estar midiendo los indicadores prácticamente en el momento en que los hechos están ocurriendo. En el momento en que la persona está ingresando a la compañía, en el momento en que se están produciendo las horas extras, en el momento en donde se da el cierre del ausentismo, en el momento en el que se cierra la nómina, lo más contemporáneo posible, y más que contemporáneo, en el momento en el que ocurre, ¿no? Frecuencia de intervalos cortos es un enorme desafío que traemos como recursos humanos, porque medir los indicadores después que el mes ha ocurrido nos da la total imposibilidad de cambiarlos, por lo menos en ese mes. Ya tenemos que esperar hacia el mes siguiente. Entonces, la gran habilidad que tenemos que construir de capital humano es cómo vamos viendo cómo se va comportando el indicador a lo largo del mes, y a partir de ahí podemos ir torciendo el rumbo en el caso de que sea necesario. Este es un ejemplo que llevamos de manera diaria a través de Power BI, que es el nivel de ausentismo. Ya lo llevamos con el nivel de ausentismo 2020, el ausentismo lo compara contra el 2019 y contra la meta, ¿sí? Y esto sí, uno puede ingresar diariamente y puede ir viendo el detalle de cómo se va comportando el ausentismo y también cuáles son los motivos que van generando ese ausentismo, ¿no? También quería compartirles un poquito cómo llevamos adelante los indicadores de rotación, perdón, de selección, que también los llevamos a través de un Power BI, en donde no solo establece la cantidad de vacantes que tenemos que cubrir, sino también si son vacantes que se generan por rotación natural o por necesidades de línea, y en cada una de las plantas y megas, en donde se va llevando el indicador y el porcentaje de cumplimiento, ¿no? Esto también es importante, sobre todo para cuando se generan los procesos de incorporaciones masivas en tiempos del verano, ¿no? Por supuesto, ya estamos trabajando con OKRs, los venimos trabajando desde el año pasado, que sin duda lo que nos dan los OKRs es un foco muy fuerte en los key results, y más que nada en los cómo, para trabajar de manera muy fuerte en medir si las acciones que estamos tomando, cuantificadas también, están ayudando a compartir el objetivo. Aquí les recomiendo como bibliografía el libro de John Doerr, Mide lo que importa. Se los recomiendo si ustedes intentan trabajar con indicadores de manera fuerte. Realmente es bien importante leer ese libro y entenderlo muy bien. Básicamente lo que nos dice es que tenemos que definir metas claras, dividir objetivos, establecer plazos relativamente cortos para medirlos. Doerr habla de que lo mejor pudiera ser el establecimiento de indicadores que sean trimestrales, hacer seguimiento de forma constante, hacer que los OKR sean visibles para todos, ¿sí? Sobre todo para que exista en la organización un esquema de colaboración muy grande. No confundir esfuerzos con resultados, lo que hablábamos al comienzo. Y lo que dice también que como mejores prácticas, generalmente las empresas que trabajan con OKRs trabajan con 3 objetivos, 3 resultados claves por objetivos, y establecen un punto óptimo del 70% de cumplimiento, que en realidad esto es modificable en base al tipo de industria, ¿no? Pero esa es la mejor práctica que se tiene con respecto a OKR. Sin embargo, y finalmente, ¿qué creo que es lo más importante para instalar la gestión de indicadores y que no se convierta el proceso en una serie de números que nunca nadie revisa y nadie ve? Primero, la gestión de indicadores tiene que instalarse en una gestión orientada al resultado, ¿sí? Cultura y clima. O sea, si realmente no hay una cultura resultadista en la organización, va a ser muy difícil instalar una gestión de indicadores.
El segundo punto es los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener la gente para que se dedique, o el tiempo para que se dediquen a trabajar con indicadores, los recursos tecnológicos, los recursos básicamente sí de sistemas, de software que nos ayuden a simplificar, a automatizar. Los procesos, aquí entra el tema de las rutinas, es decir, cada cuánto revisamos los indicadores, cada cuánto revisamos los planes de acción, de qué manera le vamos haciendo seguimiento. Las competencias que tienen que ver con el entrenamiento, todos estamos entendiendo qué medimos, para qué lo medimos, por qué lo medimos de la manera en que lo medimos, etc. Políticas, en cada uno de los puntos que medimos es importante tener siempre en cuenta las políticas y hacer mucho foco en la estrategia. ¿Por qué? Porque no todo lo que medimos tiene el mismo nivel de importancia en relación a la estrategia. Entonces, sin duda, en los procesos de medición y de rutina de indicadores vamos a tener que estar siempre presente en qué es lo más importante para nuestra estrategia. Entonces, finalmente, y para compartir con ustedes las reflexiones finales, medir es un tema muy importante que tiene capital humano, que tiene el área de recursos humanos como función central. Es la manera en la que hablamos el lenguaje del negocio, es la manera en la que mostramos nuestra contribución directa al negocio, incluso trabajando los aspectos comportamentales o traduciendo los aspectos comportamentales en dinero contante y en dinero muy concreto, aunque sea una redundancia, y de esa manera nos hacemos tangibles, nos hacemos concretos, nos hacemos creíbles. Uno de los roles principales que decía Dave Ulrich, a quien yo en lo personal sigo mucho, es que uno de los roles más importantes del área de recursos humanos es ser socio estratégico del negocio. Y si nosotros desde Capital Humano podemos mostrar cómo nuestra gestión humana impacta directamente en el estado de resultados y que en realidad no somos personas extrañas que hablamos de comportamientos que no se miden, no se gestionan, son genéricos, sino que en realidad somos hombres de negocios, como proponía también Dave Ulrich. Desde ese lado, sin duda, vamos a poder tener una contribución al negocio que sea sustancial, una contribución que sea determinante. Ahí es cuando realmente nos hacemos empleables para las empresas en recursos humanos. No antes. ¿Por qué? Porque ¿qué quiere todo empresario? Ganar dinero. Todo empresario quiere ganar dinero, si no, no pone una empresa. Pero entonces, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros estamos para ganar dinero también, pero a través de una gestión humana saludable, a través de una gestión humana productiva, a través de poder mostrar que haciendo bien las cosas con la gente, ganamos más dinero, mostrando que cuando la gente tiene bienestar, que cuando la gente se desarrolla, que cuando la gente se siente a gusto, que cuando la gente en definitiva es feliz en lo que hace, rinde más, se energiza más, produce más y finalmente la empresa gana más dinero. Esa es nuestra gran apuesta. Yo creo que Capital Humano cometió, o durante muchos años, Recursos Humanos cometió un error estratégico de involucramiento en las organizaciones muy grande y planteó el bienestar de la persona por el bienestar en sí mismo, ¿sí? Nosotros no somos agentes del bienestar, nosotros no somos agentes del desarrollo, no, nosotros somos personas que tienen que impactar directamente en el estado de resultados, a través de gestiones saludables, a través del bienestar de la gente, a través de todo lo que conocemos que apunta al desarrollo, porque de nada nos sirve tener una empresa con muy buen nivel de desarrollo personal, con alto nivel de bienestar, etcétera, que tenga una nómina enorme, que tenga niveles de ausentismo enorme, que no gane dinero, que sus vendedores no estén haciendo bien lo que tienen que hacer en los puntos de venta, ¿sí? Entonces, cuando yo a veces lo planteaba esto en algunas sesiones,
ciertamente por ahí recibía críticas, ¿no? Como diciendo, bueno, pero puede ser una mirada un tanto deshumanizante de los recursos humanos, ¿no? Y yo creo sinceramente que no, en realidad, y volviendo a Dave Ulrich, ¿no? Como hombres de negocios tenemos que hablar el lenguaje de los negocios. Estamos para ganar dinero, pero estamos para ganar dinero con supuestos distintos a los que traen todas las áreas y liderando esos supuestos, liderando el supuesto básicamente de la salud en la organización como concepto global, que ahí se involucra el desarrollo, ahí se involucra la capacitación, ahí se involucra el buen liderazgo, ahí se involucra todo lo que hace que una persona se quede en una organización y no se vaya. Ese es nuestro gran compromiso desde Recursos Humanos. Y el otro compromiso enorme que tenemos es hacernos amigos de los números. Hacernos amigos de los números. Si nosotros no manejamos números, es importante empezar a manejarlos. Si no manejamos indicadores de costos, es importante manejarlos. Yo siempre les sugiero a las personas que están estudiando recursos humanos o que están iniciándose, llevar cursos como finanzas para no financistas, costos para no contables, es decir, involucrarse en lo que es el lenguaje del negocio, porque de esa manera operamos, no desde ese lugar, desde otro lugar, desde el modelo comportamental, pero es ahí donde vamos a tener que impactar, porque si no, nuestro rol termina siendo un rol de alguna manera altruista, muy bien intencionado, pero prescindible. Muchísimas gracias, chicos. Eso es lo que traía para compartirles y estoy abierto, por supuesto, a las dudas, preguntas o comentarios que tengan de parte de ustedes. Hola, muchas gracias, licenciado. Acá tengo unas preguntas que nos hicieron por el chat y por YouTube también. Ahí le leo la primera. ¿Cuáles son las faltas injustificadas de ausentismo y cómo actúan ante esos casos? ¿Cuáles son las faltas justificadas de ausentismo? Injustificadas. Miren, injustificadas de ausentismo. Miren, el concepto que nosotros tenemos en las plantas es el siguiente, miren, y volviendo de nuevo a la salud de la organización completa, ¿no? Nosotros como organización no negamos el ausentismo a nadie, no negamos que una persona que tenga que faltar efectivamente falte, ¿sí? Cuando esté justificado el motivo. Entonces, lo que llevamos adelante es un esquema en donde el control no tiene que ofender a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona si presenta un certificado médico, ¿sí?, debería estar auditada a ver si realmente su nivel de salud le permite o no trabajar, porque la falta de control en este punto hace que la persona después pudiera aprovecharse de una situación particular y generar una situación de ausentismo injustificado. Pero la filosofía de trabajo es que todos los controles que hacemos en ausentismo no son para que la gente venga a trabajar cuando no puede hacerlo, muy por el contrario, sino simplemente para ser equitativos, para ser justos realmente y para apuntar a la productividad dentro de las pautas éticas que traemos como organización, ¿no? Le leo otra, licenciado. En este nuevo escenario de trabajo de home office, ¿se puede medir la productividad? Sí, miren, es muy buena la pregunta porque en realidad el tema de home office ha hecho que el modelo de liderazgo tradicional, ¿no? Ese modelo que quiere ver a la gente sentada trabajando y no importa haciendo qué, porque no sabemos qué están haciendo muchas veces, pero sabemos que están ahí sentados trabajando, el modelo tradicional se queda tranquilo viendo eso, ¿no? De que la persona está trabajando y se intranquiliza cuando no la ve a la persona desde el punto de vista del control. Miren, la medición de productividad del modelo de home office que nosotros estamos llevando es un modelo que apunta a ser bien autónomo, bien de empoderar mucho a la persona. Estamos enfocándonos netamente por cumplimiento de objetivos, es decir, que realmente no estamos controlando si la persona está en su casa o no está en su casa en este momento, ¿sí?
No estamos controlando si la persona está conectada o no está conectada en este momento, ¿sí? Lo que nos interesa es que efectivamente las tareas que se tengan que hacer y los objetivos que se tengan que hacer se cumplan, se realicen y los objetivos se logren, ¿no? Desde ese punto de vista, por el contrario, con mucho agrado hemos notado un cumplimiento de objetivos mucho más alto en tiempos de pandemia y en home office que fuera de home office. Realmente ha sido muy grato este tema, por lo cual estamos no laxos con el control, sino controlando a través de otras vías, ¿no? Por supuesto que es un tema que en la organización a nivel, pues no todos los liderazgos son iguales, hay que poder trabajarlo, ¿no? Y hay que continuar trabajándolo permanentemente. Tenemos otra, de Andrea Juárez. ¿Qué diferencias encontró entre Perú y Argentina en cuanto al capital humano? Miren, lo que yo he notado, por ejemplo, es que a nivel de toda la profesión, ¿no? Por ejemplo, si bien en Argentina contamos con gremios muy conflictivos y muy complejos de administrar, en Perú la relación gremial no es tan compleja, sino que la legislación es más restrictiva, ¿no? Es decir, quizás aquí la restricción viene más que nada por la legislación que por la animosidad que pudieran tener las organizaciones sindicales, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué me he encontrado también? Me he encontrado con un altísimo nivel de profesionalismo, realmente en los niveles ejecutivos, en los niveles universitarios y demás, el nivel de formación que hoy está teniendo Perú con acceso a las principales universidades del mundo es muy alto. También me ha impresionado muchísimo la gran cantidad de personas que habla inglés siendo profesional, lo cual me ha agradado mucho. En líneas generales, un muy buen nivel profesional. Y lo que sí he observado a nivel operativo es un operario quizás no tan desarrollado desde el punto de vista de la formación como puede ser un obrero argentino, pero sí con un altísimo nivel de disciplina personal y foco en el trabajo, lo cual me ha impresionado muy gratamente, ¿no? Así que, sí, realmente las culturas laborales son muy distintas, cada una con sus pros y sus contras, pero creo que esas serían las características principales, ¿no? Bueno, acá nos piden una recomendación de algún libro o algún autor para introducirnos sobre el tema de aprendizajes en indicadores de recursos humanos. Sí, muy bien. Miren, sin duda, toda la bibliografía que ustedes puedan encontrar de Jack Fitzen es fundamental, es una de las personas que más ha escrito con respecto a la gestión de indicadores en recursos humanos. Todo lo que tenga que ver con John Doerr y mide lo que importa, donde habla sobre los OKRs, es fundamental sobre el tema de indicadores. Y también sí les recomiendo tomar algunas actividades, bueno, por lo menos antes de la pandemia, había 2 o 3 consultoras también en Buenos Aires que tenían actividades ya prediseñadas con respecto a indicadores. En todo caso, veo si puedo conseguirle a Hugo y a los chicos de la consultora el nombre, pero realmente eran 2 o 3 actividades que se vienen dando como hace 10 años porque son muy buenas y recopilan buena información de los KPIs que le llaman de recursos humanos, ¿no? Pero el libro de OKRs de John Doerr sin duda es un clásico que es muy importante leer, ¿no? Acá le leo otra pregunta. ¿Cómo se ve afectado el ausentismo en el momento de pandemia? Miren, en el tema de la pandemia, lamentablemente por cuestiones propias de la pandemia y cuestiones de salud de los colaboradores, hemos tenido un nivel de ausentismo muy alto por estos motivos al comienzo de la pandemia. Ahora ya se ha regularizado,
pero ahora sí lo que estamos notando es que, digamos, todas esas consultas médicas que no se hacían durante la pandemia, por cuestiones obvias, ahora se están empezando a realizar, ¿no? Pero hay algo que sí nos ha reconfortado también mucho, y es que todas las personas del nivel operativo, los jefes, los gerentes, etcétera, que tenían la obligación de salir a trabajar por ser trabajadores esenciales, no hemos encontrado mucho nivel de ausentismo fabricado, entre comillas. O sea, realmente hubo un compromiso muy grande de parte de todos por salir a trabajar y por estar en el lugar que a cada uno le tocaba estar, ¿no? Tengo una pregunta que dice, ¿los indicadores solo se quedan en la gestión del área o además se comunican a los colaboradores? Sí, miren, en nuestro caso lo más importante es comunicar a los yo siempre digo que en lo que hace a comunicaciones en la empresa, lo importante es comunicar a quien le interesa, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quizás al nivel operativo, conocer el indicador de rotación o conocer el nivel de costo laboral sobre ventas netas no sea algo que lo motive, digamos, ¿no? Sin embargo, sí es muy importante que todos estos indicadores, por lo menos hasta nivel de jefatura, se conozcan. Y se conozcan, yo lo que le mostré fueron los números macro de la compañía, pero estos mismos indicadores están desagregados por planta. Cada uno tiene estos indicadores en cada planta. Entonces, en cada zona geográfica y en cada planta se llevan estos indicadores y se comparten con los niveles de jefatura, etcétera. ¿Para qué? Para que el jefe y el gerente pueda entender después de manera sistémica por qué hay que tomar las decisiones que se toman, es decir, cuáles son los grandes números de la compañía, ¿no? Hoy, miren, hoy creo yo que uno de los mecanismos de motivación más fuertes que tenemos es que la persona se sienta parte, ¿sí? O sea, cuando una persona se siente parte de algo, tiene una energía muy particular. Y sentirse parte también es conocer los grandes números, conocer cómo está la compañía, conocer si este mes hemos ganado o hemos perdido, conocer cómo estamos en cantidad de gente, en fin. Por más que no sean datos que yo gestione de manera directa desde mi rol, pero estoy entendiendo de alguna manera sistémicamente dónde estoy trabajando. Esto es clave para sentirse bien dentro de un trabajo. Tengo otra pregunta. ¿Se deberían rediseñar los procesos de recursos humanos en retorno a los OKRs? Miren, yo no sé si rediseñar los procesos, ¿no? Porque en realidad los OKRs pueden tener como un derivado rediseñar un proceso que no funcione, pero no es su función principal. El foco de los OKRs es poner foco en medir los cómo, ¿sí? A ver, vamos a poner un ejemplo bien sencillo, ¿no? Y desde el punto de vista personal, por ejemplo, que a cada uno de nosotros nos haya tocado, digamos. Por ejemplo, ¿alguna vez alguno de ustedes ha querido ponerse en forma física, no es cierto? Estuvo con algunos kilos de más y dice, bueno, tengo que volver al gimnasio, por ejemplo, tengo que volver a correr, tengo que volver a ponerme en forma, volví de vacaciones, no me siento bien así, quiero mejorar. Perfecto. El O del objetivo, ¿sí? Podría ser, si hoy peso 90, mi objetivo es pesar 80, ¿sí? Bien, ese es el O. Pero ahora, ¿cuáles van a ser el key y el air? ¿Cuáles van a ser el cómo? Entonces, para yo pesar 10 kilos menos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir 3 veces por semana al gimnasio, ¿sí? Si voy 3 veces por semana al gimnasio, 3 por 4 semanas que tiene el mes, son 12. Al mes tengo que ir 12 veces al gimnasio. Si voy 12 veces al gimnasio, tengo 100% de cumplimiento del cómo en ese punto. Me siguen hasta ahí, ¿no? ¿Qué más tengo que hacer?
tengo que cumplir una dieta alimenticia, ¿sí? Bueno, ¿cuántos días a la semana la voy a cumplir? La voy a cumplir 5 días a la semana, porque el sábado y domingo me lo voy a dar libre. Perfecto. Entonces, si yo cumplo 25 días en la semana la dieta, estoy cumpliendo el 100% de mi cómo, ¿sí? Pero a la vez tengo que correr, y tendría que correr 2 veces por semana, 2, 4, 6, 8 corridas al mes sería el otro cómo. El principio de OKR plantea que si yo llego a cumplimentar todos los cómo, debería mover el peso. Si no estoy moviendo el peso, tengo que cambiar los cómo. Quiere decir que los cómo no están siendo establecidos de buena manera. Si vamos, por ejemplo, al ejemplo que ahí los veo, Alejandro, Laisa y Carlita Rojas de Planta Pucusana, que los estoy viendo, les deseo buen regreso ahí a la ciudad de Lima, que están llegando de Planta Pucusana. Tomo un ejemplo de ellos que están trabajando con los OKRs de ausentismo. ¿Y cuál sería el objetivo? El objetivo sería el número de ausentismo, el porcentaje que queremos tener. ¿Y cuál sería el cómo? El cómo sería, por ejemplo, hacer 50 visitas mensuales en caso de ausentismo por salud, es decir, verificando los certificados médicos de la gente que falta. Por ejemplo, sería entrevistarse con el 100% de las personas que falta sin ningún motivo, ausencias injustificadas. Aplicar sanciones al 100% de las personas que faltan sin ausencias justificadas. Esos serían los cómo. Estos cómo deberían mover el objetivo. De nuevo, si no los mueven, tenemos que revisar nuevamente esos cómo para cambiarlos, porque quiere decir que lo que estamos haciendo no está con el foco justo en mover la aguja, ¿sí? No está con el foco justo en mover la aguja. ¿Qué quiere decir esto en el ejemplo deportivo? Que capaz que en vez de correr 2 veces a la semana, tengo que correr 4 veces a la semana e ir 2 veces al gimnasio. Es decir, tengo que poder ir moviendo los cómo para ver cómo se mueve el objetivo. Eso básicamente es el OKR. Perfecto, Pablo. Hasta acá muy claro. La verdad que estamos teniendo mucha claridad en el tema. Vamos a hacer una última preguntita. Emilce Villarreal nos está preguntando, ¿cuál es el mejor modo de presentar los indicadores o los resultados cuando no son favorables? Por ejemplo, el ausentismo de un área en particular. Miren, es muy buena la pregunta. La respuesta sería, primero, con toda transparencia y valentía. Es decir, lo que está mal, lo que ha salido mal, no se oculta y se muestra. Pero tiene que ir a la par con un plan de acción. Es decir, si esto está mal, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que ya tenemos pensado hacer para que cambie? No podemos ir a una mesa directiva a mostrar un resultado que no sea bueno, sin alternativa o sin ideas de qué tenemos que hacer para modificar ese indicador, ¿sí? Y en esto tiene que ver también un sinceramiento muy grande de las causas, ¿sí? ¿Qué hemos hecho bien como organización y qué hemos hecho mal como organización? Y que tiene que ver también con un modelo de liderazgo. ¿Por qué con un modelo de liderazgo? Miren, hace poco nos decía el CEO de la compañía, yo estoy muy preocupado, nos decía, porque a mí me vienen a ver y me dicen que todos los indicadores están perfectos y que todos los indicadores se están cumpliendo de buena manera, y eso no puede ser de que a nadie no le esté yendo bien con sus indicadores. Eso no es normal, y menos en este momento. Entonces, estamos en entornos de organizaciones que tienen que permitir el aprendizaje. Miren, ni siquiera iba a decir la equivocación o el error también, pero que tienen que permitir el aprendizaje, porque si no, nunca hay ese ambiente de confianza para poder decir, miren, hemos establecido todos estos cómo, no mueven el indicador. ¿Qué hacemos? Primero, lo hemos estado ejecutando bien, sí o no, tienen oportunidades, lo hemos ejecutado bien, entonces hay que hacer otra cosa, hay que hacer algo distinto, porque no se está moviendo la aguja. Vuelvo al ejemplo personal, la cantidad de veces que habremos tomado acciones físicas
y no movemos la aguja en relación a lo que queremos. Entonces, tenemos que volver a preguntarnos, ¿lo estamos haciendo bien? Tenemos que cambiar las acciones y para eso sirve medir. Si no lo midiéramos, nunca lo podríamos detectar. Excelente, Pablo. Bueno, damos por finalizadas ya las preguntas del chat. Agradecemos enormemente, Pablo, su participación, todo lo que nos enseñó a través de este taller, y agradecerle a todos los participantes de haberse conectado y seguirnos a través de las redes sociales. Muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias a ustedes. La verdad que un gran gusto verlo y más que enseñarles es compartir experiencias y también seguir aprendiendo todos juntos, porque realmente es un tema en donde vamos a ser muy exigidos, muy exigidos y estamos siendo muy exigidos. Así que muchísimas gracias a ustedes y espero ver pronto, Hugo, allá por Tucumán. Muy fuerte abrazo. Un abrazo grande, Pablo. Muchísimas gracias y estamos en contacto como siempre. Muchas gracias A todos los participantes. Un abrazo a todos. Saludos. Gracias, hasta luego.